Si sos el tipo de persona que cree que no tiene tiempo, estás equivocado y en este video te voy a demostrar por qué. Además, si te quedas hasta el final, te voy a dar una serie de técnicas para que puedas aprovechar al máximo ese tiempo que tenés, por más poco que sea. Si estás tratando de empezar un negocio, pero estás en la universidad o tenés un trabajo y pensás que no se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo, te aseguro que sí se puede. Yo cuando empecé mi primer negocio estaba en la secundaria, iba 8 horas, sé que no es normal, pero hay un tipo de secundaria, en Argentina por lo menos, que se llaman secundarias técnicas que tienen una carga horaria muy grande y yo iba a esas, o sea que tenía básicamente un trabajo de tiempo completo, más obviamente el tiempo de transporte que te lleva a ir y volver, y en paralelo empecé un negocio. Y sí se puede. Claro, hay que sacrificar muchas cosas, eso no lo voy a negar. Todo esto lleva mucho tiempo, realmente mucho tiempo. Y ese tiempo que quizás estás cansado o quizás como volviste cansado de todo el día, querés hacer otra cosa, tenés que sacrificar esa otra cosa y tenés que ponerte a trabajar de vuelta. Pero bueno, no hay nada fácil, no hay nada sencillo que valga la pena. Así que esto creo que está claro. Acá no te voy a dar una receta de cómo hacer plata sin trabajar. Acá simplemente quiero contarte técnicas que yo usaba para organizar mejor ese tiempo, ese poquito tiempo que tenía para poder sacarle el mayor provecho. Entonces en este video te quiero contar por qué sí tenés tiempo a pesar de que pienses que no lo tenés, cuánto tiempo es necesario para crear un negocio y 3 técnicas para aprovechar al máximo ese tiempo que tenés. Y lo primero de lo que tenemos que hablar es de las excusas. Probablemente sí tenés tiempo y primero que nada quiero decir, te entiendo, estás cansado, es súper entendible y sentarse a mirar televisión, sentarse a mirar YouTube, Netflix, series, películas, sentarse a scrollear TikTok, Instagram, es muchísimo más fácil que ponerse a trabajar, sobre todo después de un largo día. Pero vale la pena sacrificar esas cosas hoy para poder cambiar tu vida. Esto no se trata de extremos, claramente no tiene sentido trabajar las 24 horas del día para el resto de tu vida, pero si lo tenés que hacer hoy, si lo tenés que hacer por 1 año, 2 años, 3 años, el poco tiempo que te lleve realmente sacar esto adelante, ¿por qué no hacerlo? O sea, literalmente estás sacrificando algo que no tiene sentido, que simplemente te está dando esa dopamina instantánea, pero que del cual te lo vas a olvidar al día siguiente para cambiar tu vida. Y después puedes hacer lo que quieras. Una vez que logres esto, realmente puedes hacer lo que quieras. Vas a tener el tiempo libre para poder viajar, mirar una película si querés, hacer lo que quieras. Pero al principio, si tenés que sacrificar esas cosas, sacrificalas. Al final, creo que todos tenemos tiempo. Si pensás que no lo tenés, ponete a anotar en una hoja, literalmente anotar en una hoja exactamente qué es todo lo que haces en tu día. Literalmente me levanto, desayuno, me lavo los dientes, no sé, lo que sea, voy a trabajar. Lo que sea que hagas, anótalo. Y después revisalo al final del día y fíjate cuánto tiempo gastaste en cosas que podrías sacar de la lista, en cosas que no son indispensables. Y ese tiempo lo puedes alocar en otra cosa distinta. Esto realmente es muy sencillo de hacer, muy poca gente lo hace, pero bueno, esto es lo que te diferencia de los demás. Esto es ese esfuerzo extra que tenés que poner para crear algo nuevo, algo que no existe y que claramente lleva tiempo, necesita tiempo. Entonces me quiero meter en el segundo punto, que es cuánto tiempo realmente necesita un negocio. Y lo primero que te voy a decir es, estas cosas llevan mucho tiempo, entonces cuanto más, mejor. Es probable que 40 horas no sean suficientes para algunos negocios. Es así, esto lleva muchísimo tiempo. Pero hay algo que es muy importante y es que empezar es lo más importante. Si hoy no tenés 40 horas para dedicarle a tu negocio, porque es entendible, pues tenés otras cosas que hacer, otras responsabilidades, primero considerar realmente si tenés esas responsabilidades. La mayor parte de gente que me mira acá tiene alrededor de 20 años, entonces probablemente no tengas tantas responsabilidades y probablemente puedas dejar algunas cosas de lado para, de vuelta, cambiar tu vida. Pero si sí tenés esas responsabilidades y si no lo puedes hacer y no tenés 40 horas, 60 horas a la semana para empezar el negocio, lo que puedes hacer es usar lo que sea, 10 horas, 20 horas, 30 horas. Claramente esto es exponencial, o sea, no es lo mismo si con 10 horas conseguís X resultados, con 20 horas no vas a conseguir X por 2, sino que vas a conseguir mucho más, porque cuanto más le pones, creas ese momentum muchísimo más rápido que te lleva a conseguir resultados más rápido. Al final, en los negocios es un montón de tiempo en el que pones un montón de trabajo que no tiene ningún resultado y en algún punto ves el resultado de la noche a la mañana. Generalmente pasa así, lo que pasa es que pasan muchas noches hasta que llega esa mañana en la que ves resultados. Por eso es que tenés que poner todo el tiempo que sea necesario. Tengo un video en el que explico cómo llegar a hacer $1000 por mes en 30 días, te lo voy a dejar por acá, pero ese video requiere muchísimo tiempo lo que explico en ese video. Entonces probablemente a eso no se llegue con 20 horas por semana. Probablemente necesites mucho más tiempo, porque 30 días es muy poco tiempo, entonces necesitas invertir mucho cada uno de esos días para realmente estar avanzando. Pero como dije antes, lo más importante es empezar. Si solamente tenés 10 horas por semana,
metele esas 10 horas por semana y pensá constantemente en cómo puedes apalancarte de otras cosas para que tu tiempo funcione mejor. Probablemente si tenés tan poco tiempo y tenés un trabajo, tengas plata. Entonces, y si tenés plata, puedes contratar gente que te ayude a hacer otras cosas. Entonces, tus horas, de repente, vos pones 10 horas, pero el trabajo que producís es mayor a 10 horas, porque además tenés otra persona que está poniendo sus horas por vos. Y pensá constantemente en todos estos momentos que estás desperdiciando en cosas que no tienen sentido y alócalos en tu negocio. Vale la pena, te aseguro que vale la pena. Pensá en que estás usando los sábados y los domingos, porque probablemente los puedas usar. Ahí tenés 2 días completamente libres, la mayor parte de las personas lo tienen completamente libres, y ahí puedes meter como mínimo 20 horas. 20 horas tenés que meter el fin de semana si no tenés nada que hacer. Eso ya te da 20 horas por semana y es un avance tremendo. Así empecé yo, así empezaron muchas personas. Realmente vale la pena sacrificar los fines de semana por un tiempo limitado para después cambiar tu vida, como dije antes. Lo sigo diciendo, parece muy cliché, pero realmente puede llegar a ser así. Si estás en un trabajo que no te gusta, si la universidad no te convence, hacer esto puede cambiar tu vida. Entonces vale completamente la pena. Para terminar este punto te quiero decir que si estás poniendo menos de 20 horas por semana es porque no querés. Todo el mundo puede poner 20 horas por semana. Dicho esto, trata de poner más de 20 horas por semana. Si puedes poner 30, 40, mejor. Si tenés que levantarte un par de horas más temprano, tenés que acostarte un par de horas más tarde. Vale la pena, es así. En este momento es lo que tenés que hacer, hay que sacrificar ciertas cosas para poder conseguir esos resultados. Bien, ya sabes que tenés tiempo para poder usarlo en tu negocio. Ahora vamos a aprovechar ese tiempo y vamos a sacarle el máximo jugo, vamos a sacarle el máximo provecho posible, y para eso te quiero compartir 3 técnicas que yo usaba mucho, algunas en su momento, algunas las sigo usando para poder aprovechar mi tiempo al máximo. Por ejemplo, si tenés que viajar todos los días, trata de usar el transporte público, un tren, un colectivo, un bus. Te permite trabajar mientras estás viajando. Si estás manejando en tu auto, tenés que estar manejando y no puedes estar haciendo otra cosa. Es muy importante que seas intencional con ese tiempo, porque hay muchas cosas que no se pueden hacer en el transporte público. Pero de vuelta, hay cosas que sí se pueden hacer. Entonces, antes de que empiecen las excusas, te voy a contar algo que puedes hacer. Si por ejemplo tenés que crear contenido en redes sociales, claramente no te puedes poner a grabar en el transporte público, pero sí puedes escribir un guión. Entonces lo que vos tenés que hacer es organizarte bien para que cuando estés en tu casa estés grabando y cuando estés en el transporte público estés escribiendo. Si escribís el guión en tu casa, no vas a tener nada para hacer en el transporte público. Entonces organizate bien, tampoco es cuestión de que si tenés tiempo muerto en tu casa no hagas nada, porque probablemente tengas muchas cosas para hacer. El tema es que no hagas las cosas que sabes que puedes hacer en el transporte público en tu casa. Hacerlas en el transporte público. Y en tu casa, cuando tenés una buena conexión a internet, cuando tenés un lugar donde hay silencio, donde está tu setup bien armado, hace lo que solamente se puede hacer ahí. Y ten en cuenta que generalmente vemos las cosas como checklist. O lo hacemos por completo o no lo hacemos. Y eso no tiene sentido. Si tenés 10 minutos de concentración para hacer algo en un transporte público, por ejemplo, solamente escribí una frase, un párrafo. Es suficiente. Después vas a tener otros 10 minutos y vas a poder escribir otro párrafo. Y así, sin darte cuenta, de repente lo terminaste. Claramente es muchísimo más sencillo cuando tenés 2 horas de concentración o 1 hora de concentración y puedes hacer todo de una, porque entras en ese flow y lo haces hasta mejor y más rápido. Pero si no las tenés, no pongas excusas. Hacé lo que podés con las condiciones que tenés. Así es como vas a avanzar. Por ejemplo, yo estoy grabando esto en un hotel. Tiene que salir un video esta semana. Tengo una ventana ahí, no tengo una luz, no tengo nada de las cosas que tengo normalmente. Literalmente encontré una cacerola que no la voy a mostrar porque tendría que sacar todo. Entonces, nada, tengo el celular apoyado en una cacerola y así es donde estoy grabando este video. Tiene que salir un video esta semana, no importa. Las condiciones podrían ser mejores, pero el resultado tiene que salir igual. Volviendo al tema, está buenísimo que puedas avanzar de a poco usando esos 10 minutos, esos 20 minutos que tenés en el transporte público, pero también te quiero decir que es muy importante que encuentres esos momentos de foco, porque hay muchas cosas para las que necesitas 1, 2 horas, 3 horas de foco y ponerte 100% concentrado a trabajar en eso. Y para eso, una técnica que a mí me gusta mucho es el time blocking, que consiste en usar los bloquecitos del calendario, por eso se llama time blocking. En un calendario anotás bloques. Si lo haces en Google Calendar, por ejemplo, esto es bastante visual. Si lo querés hacer de otra forma, lo tenés que hacer vos a mano, pero anotá exactamente qué es lo que vas a hacer, de qué hora a qué hora. Por ejemplo, sabés que llegas a tu casa a las 6 de la tarde. Bueno, de 6:15 a 7:15 voy a hacer esto. Y está anotado en el calendario y no hay ninguna posibilidad de que haga otra cosa porque está ahí. Yo te diría que anotes todo. O sea, empezá por anotar los bloques que son tu responsabilidad principal, entre comillas, ¿no? Tu trabajo, por ejemplo. 8 horas de, no sé, de 9 a 5. Bueno, después anotá los bloques de transporte o incluirlo en el trabajo para que puedas ver bien cuánto tiempo usás en el trabajo con transporte y todo incluido.
Y después vas a ver que te sobran un montón de horas. Puedes anotar 8 de sueño, por ejemplo. Y te van a seguir sobrando bloques. Entonces todos esos bloques son los que puedes usar para trabajar. Puedes incluir bloques de descanso también, porque también necesitas algún momento resetear el cerebro, pero aprovecha esos huecos en blanco para armar ese rompecabezas y empezar a utilizar ese tiempo de forma consciente. Además, te va a ayudar a darte cuenta de todo el tiempo libre que tenés, que sí lo tenés. Por ejemplo, vamos a asumir que trabajás de 9 a 5 y tenés que salir de tu casa a las 8 o necesitas una hora extra a la mañana para prepararte, para transporte, etc. Puedes levantarte a las 5 y media y tenés de 6 a 8 para trabajar, por ejemplo. Si trabajás de lunes a sábado, eso ya te da 12 horas semanales, todos los días de 6 a 8, en las que estás avanzando en tu negocio. Y solamente te quedan 8 horas para llegar a esas 20 horas semanales que dijimos que es como el mínimo, que las puedes hacer el domingo. Entonces, por eso es que digo que todo el mundo tiene 20 horas para meter en esto. Solamente tenés que levantarte un poco más temprano o acostarte un poco más tarde. Es completamente posible, simplemente requiere que tomes la decisión y que lo empieces a hacer hoy, mañana. Y por último, la tercera técnica es hacer lo más complicado primero y lo más sencillo después. Por ejemplo, estas 2 horas de tiempo que bloqueas todos los días, si las haces antes de ir a trabajar, por más que cueste más levantarse más temprano, van a ser mucho más efectivas que si las haces después de trabajar y estar todo el día haciendo cosas y que donde ya tenés la cabeza cansada, ya estás cansado, entonces tu creatividad es muchísimo menor. Y también aplica a tareas específicas adentro de bloques chiquitos. Si tenés esas 2 horas a la mañana y tenés que hacer 2 o 3 cosas, ponela más difícil al principio, porque vas a tener más creatividad, no importa si son solamente 2 horas, probablemente no veas tanto cambio acá, pero de todas formas es un buen hábito acostumbrarse a hacerlo. Poner lo más difícil siempre primero, sacate lo más difícil de encima lo más rápido posible, porque vas a necesitar más creatividad y la vas a tener cuando empezás. Una vez que estás más cansado, tenés menos creatividad. Tomar acción es lo que diferencia a las personas que avanzan de las que no lo hacen, a las que logran algo de los que no logran nada. Aunque esa acción sea mínima, el hecho de estar avanzando todos los días te pone más adelante que los demás y te pone un pasito más adelante que tu yo del pasado. Esto no es un sprint, es una maratón. Y convertir ese un día en día 1 depende de vos. Si te gustó este video, te dejo este que también seguramente te va a gustar. Nos vemos ahí.